Señoras y señores, ya se preparan los invitados. Refrescan la memoria y ponen a punto los sentidos para hablar de Quito, de las cosas que hace la gente y de la gente que hace las cosas. Hablemos de Quito, un testimonio vital, ameno y profundo de la gente. Con la conducción de Rodolfo Muñoz, bienvenidos. Saludos cordiales, amigas y amigos. Empezamos, hablemos de Quito, de sus cosas y de su gente. ¿Sabía usted que en 1566 Quito fue el lugar donde se produjo cerveza por primera vez en América? ¿Sabía quién fue el personaje que produjo esa bebida hace casi 5 siglos? Es nada menos que Fray Jodoco Rique, un fraile franciscano de origen belga, amigo personal del rey Carlos V, a quien la corona española le encomendó evangelizar, enseñar las técnicas agrícolas europeas y educar a los hijos de los nobles incas, como a Francisco Atahualpa, conocido también como Topa Tauchi. Fray Jodoco Rique llega a Quito en diciembre de 1535, un año después de su fundación, y trae, entre otras semillas, el trigo, para elaborar el pan y las hostias que requerían para evangelizar. Funda el convento franciscano y en la enorme plaza que hoy conocemos y es destino turístico importante, siembra e imparte sus técnicas. Adicionalmente, promueve el desarrollo de la música y la pintura, cuya corriente después se llamaría la Escuela de Arte Quiteño. Este sacerdote también era pintor y músico. 31 años después de vivir en Quito, decide producir cerveza para los frailes, quienes la consumían diariamente. 426 años después, en 1992, un joven estudiante de biología de la Universidad Católica, llamado Javier Carvajal, se motiva a buscar la manera de resucitar esas levaduras originales que se encontraban impregnadas en los centenarios toneles que guardaban celosamente los franciscanos. En el 2018, la Universidad Católica presenta formalmente la investigación del docente Javier Carvajal, quien a la cabeza de un equipo descubren una cerveza mestiza con los granos europeos y mesoamericanos, una cerveza flamenca, pero además quichua. Hoy está con nosotros el doctor Javier Carvajal, para hablar de su descubrimiento, de cómo lo hizo y qué impactos ha producido el trabajo de su equipo en la comunidad científica internacional. Por cierto, él vive en Ohio, Estados Unidos, donde aplica las investigaciones de la PUCE. Bienvenido, doctor Carvajal. ¿A qué sabe esa cerveza de Fray Jodoco Rique? Sabe a historia, sabe a café, caramelo, a chocolate y sabe a mestizaje. Gracias, Rodolfo, por su invitación. Buenas tardes a todos la audiencia que usted le sigue. Esta cerveza, Javier, tiene tintes especiales, color oscuro y un estilo propio, han dicho los investigadores como usted. Es verdad, la cerveza que nosotros recreamos a partir de las recetas antiguas de los franciscanos, que la fermentamos con la levadura indígena encontrada en los toneles de fermentación del convento de San Francisco, es un producto único en su clase. Si bien es cierto que se puede reconocer en el paladar como una cerveza, tiene algunas características muy particulares que no encajan en los estilos internacionales de cerveza. Entonces, como le decía antes, es una cerveza que tiene estos sabores que provienen de las maltas tostadas, que provienen del trigo, la cebada, el maíz y el caramelo estilo belga, porque Fray Jodoco, que usted ya lo mencionó, nació en Mechelen, en la zona flamenca, donde netamente en el siglo XVI se producía ya la cerveza utilizando un azúcar que le conocen como candy, y ese sabor
se puede notar en la cerveza Quito 1566. Sin embargo, el uso del maíz le convierte además en una cerveza mestiza. Por eso le decía, el sabor es a mestizaje, el sabor es a granos europeos y también a granos americanos. Esta cerveza con los aportes europeos hasta hoy puede encontrarse en esas zonas donde habitó Fray Jodoco. Por supuesto, y muchas de esas cervezas que estuvieron hasta hace algunas décadas en manos de frailes de diferentes órdenes, por ejemplo, los trapenses y también los propios franciscanos, ahora están produciendo a nivel industrial y exportando a todo el mundo estas cervezas de alta calidad que conservan la receta, pero no solo la receta, sino el tipo de proceso que se empleaba ya desde la Edad Media y utilizando técnicas modernas, haciendo mucho más eficientes todos esos procesos. Ahora, como le digo, se exportan por todo el mundo estas cervezas. Lo que ustedes hicieron a la cabeza con Javier Carvajal realmente es digno de todo elogio, porque haber resucitado una levadura no es poca cosa. Yo quisiera que lleguemos a ese punto, pero primero cuéntenos cómo el estudiante de biología, Javier Carvajal, descubre que aquí había aparecido indicios de la primera cerveza que hubo en América. Mire, Rodolfo, esa pregunta me gusta mucho porque es algo que aún en el siglo XXI y en este año 2023 muchos quiteños probablemente desconocen. Yo en el año 92, como estudiante, estaba en los inicios de mis años 20 y ya tenía el interés por la cerveza. Mi papá, junto conmigo, empezamos los dos a hacer cerveza en casa en el año 1989 y nos suscribimos a una publicación de cerveceros caseros y artesanales de los Estados Unidos. Nos llegaban por correo en ese tiempo en paquetes la edición de invierno, de verano, de otoño y de primavera, y en una de esas, probablemente fue la de invierno, nos llegó una historia que decía la primera cervecería de América. Y bueno, eso decía, estaba en inglés, ¿no? Y yo supuse que se trataba de la primera cervecería de los Estados Unidos de América. Pero mi sorpresa fue que al leer el artículo, quien escribía se refería al continente americano, cosa extraña aquí en los Estados Unidos, llamarle América a todo el continente. Entonces me gustó, me enganché y seguí leyendo. Todavía pues no entendía muy bien de qué se trataba hasta que empezó a mencionar el convento de los franciscanos en la ciudad de Quito, una ciudad maravillosa, a 2.800 metros de altitud, etcétera, etcétera, cerca de la cuenca amazónica, y cuenta toda la historia de cómo se hacía la cerveza, y resulta entonces que esa es la primera cervecería de América. Y yo apenas acabé de leer ese artículo, ya mi vida fue otra, ¿no? Yo en mi cabeza tenía que habría cerveza en Quito, que con razón nosotros los quiteños tenemos tanto gusto por la cerveza, que con razón mi papá iba haciendo cerveza. ¿Perdón? Tenemos tanta sed. Tenemos tanta sed. Y bueno, la idea fue tomando cuerpo con el tiempo, se empezó a convertir ya no en una idea ni en una esperanza, sino en una misión. Asume un compromiso ese momento, Javier. Fue increíble ver los toneles, la cuba de cocción, la fuente o la bandeja de enfriamiento de la cerveza y los fermentadores. Yo ya estaba demasiado emocionado y dije, bueno, esto es el inicio de algo. No sabía todavía qué. Para el año 2006, como investigador de la universidad, obtuve fondos para hacer una investigación en levaduras ancestrales
a través de una técnica que nosotros le llamamos arqueología microbiana, que era buscar microorganismos en artefactos, en figuras arqueológicas, en piezas arqueológicas. Y así fuimos perfeccionando una metodología. ¿Esta era una tecnología nueva, un método nuevo para en el ámbito universitario nuestro? En el mundo. Yo lo inventé y fue un desarrollo a partir de esto, ¿no? De buscar cómo volver a la vida a un organismo antiguo que está en dormancia, no muerto, pero en dormancia. La dormancia es una característica que tienen los microorganismos que pueden parar su actividad metabólica si es que las condiciones ambientales no son favorables, o sea, si es que el alimento escasea o si es que algún factor externo es agresivo, estos microorganismos entran en una especie de coma profundo, del cual, si es que tienen, digamos, la suerte de encontrar nuevamente condiciones beneficiosas, pueden salir, y si no, pues terminan muriendo, ¿no? A lo largo del tiempo. Pero ese estado de dormancia, esa especie de coma profundo, puede durar cientos o hasta miles de años. No obstante, mientras más pase el tiempo, más se habrán deteriorado las estructuras celulares y más difícil se convierte la tarea de reanimar ese microorganismo. Entonces ahí viene precisamente el método que desarrollé, que se enfoca en 3 aspectos fundamentales para la vida en general. En este caso para una levadura, pero puede ser para cualquier célula. El primero es una reconstrucción de las estructuras que rodean a la célula, porque es una célula que está averiada, está como, digamos que fuera un balón con huecos, digamos, ¿no? Este balón está, si es que se le infla con esos huecos, va a reventar. Entonces hay que hacer una especie de parches. Para eso se utilizan nanopartículas y esos parches, que son una especie de cirugía a escala molecular, ayudan a retener los contenidos celulares. Entonces primero es la restauración, después viene la hidratación. Y después viene la activación metabólica. Esos son los 3 pasos que respeta esta tecnología que nosotros desarrollamos en la PUCE, que yo la desarrollé en la PUCE y que ha podido ayudarnos a traer a la vida una serie de microorganismos, más de 100 microorganismos de las culturas indígenas, de las chichas, de diferentes piezas arqueológicas y la reina de la corona, la levadura del convento de San Francisco. Y también este método implementado por usted, descubierto por el doctor Javier Carvajal, debe servirle también al organismo humano. Puede reconstituir órganos humanos, contribuye a sanar enfermedades. Precisamente en eso estamos en la actualidad. Eso es una derivación, lo que estamos haciendo en este momento es una derivación de esos estudios de arqueología microbiana, ¿no? Como decía, estamos hablando en este momento de la cerveza, de la levadura y toda esa historia maravillosa de Fray Jodoco y todo eso y la conquista. Pero luego de aquí se desprende el tema de la vida y precisamente por eso estoy en Ohio, en esta compañía que fundamos, de la cual soy socio, y la Universidad Católica también es socia, porque la tecnología es propia ecuatoriana. Utilizamos la tagua como fuente de nuestras nanopartículas que permiten hacer ingeniería de tejidos. Nosotros podemos sembrar células en una matriz que la producimos nosotros, y esas células pueden crecer en esa matriz y pueden servir para reemplazo de tejidos que estén dañados, que estén deteriorados, o incluso en el futuro quizás hacer órganos. Entonces esta es la matriz que puede soportar eso, y esa matriz precisamente es lo mismo que yo utilizaba para recubrir las células para evitar que se pierdan los líquidos. Esa la primera parte de la restauración de las levaduras. Entonces, fíjese usted, la investigación de las levaduras nos ha llevado a dar un salto
hacia otras tecnologías modernas, y actualmente en nuestra compañía, que por cierto se llama Panomatrix, que significa la matriz para todo, es que estamos haciendo investigación y desarrollo para estos y otros productos más. Allí están escuchando ustedes cómo estamos exportando tecnología y talento, ¿no? El doctor Carvajal ha pasado de descubrir esa levadura, esas levaduras de aquella cerveza que implementó Fray Jodoco Rique, y hoy le está sirviendo ese conocimiento también a la ciencia, pensando en la salud y en la vida. Pero en el 2006 la puse, le dice al docente Javier Carvajal, adelante, ve con el proyecto. ¿Y cuándo es que finalmente encuentran ya de modo definitivo y le presentan al público, a la comunidad científica y académica, el descubrimiento? Sí, solo una pequeñísima acotación, Rodolfo, ya que usted mencionó el tema de que estamos exportando tecnología y talento. Quiero decirle algo, el modelo de nuestro negocio con la Universidad Católica es que la universidad es socia y los réditos que se obtengan van a becas para los estudiantes de la universidad. En el caso de la cerveza, estamos hablando también en el caso de la cerveza, pero de la empresa en Estados Unidos tiene el espíritu de ayudar a la universidad para que pueda cumplir su misión. Entonces, no es como una fuga de cerebros de tecnología, es como que la universidad ha elevado su cometa muy lejos, pero la cometa sigue plantada en suelo ecuatoriano. Qué bien, importante. Y ahora con lo que me preguntaba, perdón, me decía que ¿cuándo fue definitivamente? En el año 2008, nosotros finalmente obtuvimos el permiso de la comunidad franciscana, que deliberó por más de un año, hasta, por consenso, permitir que entráramos los científicos de la universidad y recuperáramos unos fragmentos chiquititos de los toneles de fermentación. Por cierto, Javier, perdón la interrupción. Los fragmentos que se retiraron de los toneles correspondían a toneles que utilizó Fray Jodoco Rique. Así es, sí, justamente, y eso es una de las cosas importantes, ¿no? Todo ese equipo llegó desde Flandes, y decirlo es rápido, pero imaginar el camino que tomó llevar uno de esos equipos con esos toneles desde la original Flandes hasta Quito es toda una epopeya. Era un proyecto con una visión mayor, no se trataba de hacer cerveza porque tenían sed, era un elemento de evangelización. La cerveza para Fray Jodoco era un proyecto de evangelización. No logró serlo finalmente, pero por lo menos se desarrollaron una serie de cosas a través de la cerveza, porque la cerveza o la ciencia de la cerveza abarca muchísimas cosas. ¿Y cuál es el vínculo de la evangelización que pretendía Fray Jodoco con la cerveza? Los conquistadores, cuando llegaron al Nuevo Mundo, se escandalizaban un poco por la forma en la que se hacía la chicha, que no se llamaba chicha, sino asua, o asua, en el lenguaje vernáculo. Se masticaba y se escupía. Entonces, para ellos era algo inconcebible. Y eso por un lado. Y por otro lado, que digamos que ya lograban hacerles comulgar a los indígenas, ya lograban pues evangelizarles, pero salían de fiestas a tomar chicha y otra vez surgía su propia cultura, ¿no es cierto? Entonces, que iba en contra de los principios católicos de la época, ¿no? Así que la idea de Jodoco era, bueno, vamos a usar el trigo y la cebada, que son los granos europeos, los granos cristianos, con los que se hacen las hostias, con los que se hacen las hostias y el pan europeos, con el maíz, y decirles, ve, estamos haciendo con este maíz que haces tú esta chicha, nosotros estamos haciendo esto de acá que está bueno también, prueba.
Y esa es una especie de sincretismo, como se ha visto en muchos otros casos, ¿no es cierto? Símbolos incas con símbolos católicos en la misma iglesia de San Francisco. Entonces, ellos tenían esa fórmula, manejaban esa fórmula de conservar algo de lo local, pero imponer la cultura extranjera a través de esta especie de conquista del ánimo, y qué mejor a través de la alimentación y de la bebida. Ahora, Fray Jodoco era un hombre culto, descendiente de nobles flamencos también, muy bien formado, ya dijimos, era un hombre vinculado íntimamente con la pintura, con la música y también con los idiomas, ¿no? Aprende rápidamente el quichua y muchos de sus sermones son en nuestro idioma vernáculo. Pero transcurrieron 31 años desde que llegó en 1535 hasta que en 1566 aparece la cerveza. Todo ese tiempo, ¿qué pasó? Este flamenco, que supongo bebía vino también, ¿dejó de consumir vino o produjo algún vino local? ¿Qué se conoce? No, según dice la historia, también introdujo la vid. Por eso es que en el camino desde Calacalí hasta la mitad del mundo habían estas vides. No sé si todavía producen vino por ahí, sí, pero eso era del tiempo de la colonia. Y es una excelente pregunta para un cervecero la que usted acaba de hacer, porque en el año 1535 llega a Quito un cronista llamado Benzoni, que venía enviado del Papa de aquel entonces para saber qué es lo que estaba pasando en las tierras conquistadas. Uh-huh. Y no llega a hablar pues con Sebastián de Benalcázar, que finalmente era solamente un soldado. Y digo solamente porque no tenía la educación que tenía Fray Jodoco, sino que el referente era Jodoco Rique. Y llega y le hace una corta entrevista en la cual, según la crónica que está escrita, Jodoco dice, habla de la bebida de los indígenas, habla de la bebida de maíz, que se llama asua, y que es una bebida refrescante y muy parecida, como él dice, a nuestra cerveza. Punto. Por ese momento, cuando uno es cervecero, puede leer claramente lo que tenía Fray Jodoco en su cabeza. ¿Qué es lo que estuvo pensando él? Durante esos 31 años estuvo haciendo pruebas. Ya tenía el trigo, ya tenía la cebada, ya tenía el maíz. Habrá estado empezando a hacer su pequeña producción de cerveza, mezclando los granos. Sabía él la tecnología, él era un cervecero. O sea, cuando un cervecero sale y es un expatriado, por decirlo de alguna forma, siempre busca la forma de hacer cerveza en su casa. ¿Es cierto? Es como cuando un argentino, un uruguayo sale, siempre lleva el mate y se la consigue como sea. Lo mismo es con los cerveceros. Entonces, ¿qué hizo en esos 31 años antes de traerse la gran planta cervecera que trajo desde Flandes? Estuvo haciendo pruebas. Nadie empieza un proyecto de esa envergadura sin haber hecho varias pruebas. Entonces, para volver a la investigación, Javier, que me parece tan interesante, ustedes extraen astillas de los toneles y lo someten a qué técnica para investigar la esencia que guardaban esas astillas de esos toneles. Bueno, buscar levaduras es una búsqueda a ciegas, porque nadie puede ver una levadura sin el microscopio. Cuando uno sale al campo, no busca como quienes salen a buscar un pájaro o una planta, no anda buscando, ¿no?, las características físicas, los colores, el tamaño, etcétera, no. Uno busca sustratos, por ejemplo, el néctar o una hoja o la tierra o el agua, y en esos sustratos descubre qué levaduras habitan. La misma lógica utilizamos con los toneles, pero buscando las levaduras que habrán quedado adormecidas y que se habrán introducido en los poros de la madera, que fíjese que las levaduras son minúsculas, tienen 5 micrómetros, ¿no es cierto? Es decir, son 200 veces más chiquitas que 1 milímetro, y esos pueden
penetrar por los poros de la madera y quedarse dormidas en esos refugios microscópicos. Entonces, nuestra idea era precisamente sacar unos trocitos de eso y hacer unas especies de virutas lo más delgadas posible, transparentes de ser posibles, y cortarles con una hoja de afeitar y ponerles en nuestro método en medio de cultivo que ya lo he dicho anteriormente, era para reconstruir, hidratar y activar metabólicamente. Y pasaron más de 3 semanas, casi un mes, hasta que de una de esas astillitas diminutas empezamos a ver el crecimiento de una colonia. Era la única, solamente de todas las que hicimos, era la única que tenía una colonia. Y cuando fuimos al microscopio, bueno, cuando hay que decir, si es que hay una colonia, es porque ya hay unos cuantos millones de células. Se puede sacar la muestra, ver al microscopio unas cuantas, y evidentemente eran levaduras. Pero no sabíamos qué levaduras eran. Podían ser levaduras contaminantes del ambiente, podían ser alguna levadura patógena. Entonces, en los laboratorios de la PUCE hicimos una extracción del ADN, secuenciamos el ADN y descubrimos que era una levadura de la especie Saccharomyces cerevisiae, es decir, entre griego y latín, el hongo que come azúcar y hace cerveza, que es el mismo que sirve para hacer la cerveza actualmente, el pan y el vino. Entonces, esta era una de la especie Saccharomyces cerevisiae que se encontraba en un tonel de cerveza del siglo XVI. Lo más probable es que era la levadura que hacía la cerveza del siglo XVI, ¿no es cierto? Y un dato adicional, quiero decir que esta levadura Saccharomyces cerevisiae no se encuentra fácilmente en la naturaleza, no se la pesca en el aire, no está en las flores, se encuentra en sustratos muy específicos, porque es una levadura que logra tolerar bastante concentración de alcohol. Entonces, un tonel de ese tipo de bebida era un tonel que contenía alcohol y que era un medio de selección de la levadura que evitaba que otras levaduras no tolerantes puedan crecer ahí. Es decir, crecía Saccharomyces cerevisiae. Eso es así es la forma en la que nosotros determinamos cuál es esta levadura. Apasionante lo que nos cuenta el doctor Javier Carvajal. Esto que podría parecer simple, haber descubierto una cerveza que se produjo hace casi 5 siglos, en este tiempo, descubrir bajo el rigor científico, eso sí, está claramente expresado, pero me genera un poco de sed, doctor Carvajal. Soy capaz de tomarme un vaso de cerveza. Estamos de vuelta conversando con el doctor Javier Carvajal, científico ecuatoriano, el responsable de haber descubierto la levadura con la cual se hacía cerveza en el tiempo de Fray Jodoco Rique. Y mirando a este personaje en perspectiva, diría, fue decisivo para el cultivo del trigo, la cebada, pero finalmente ha sido importantísimo para un poco definir la dieta de los ecuatorianos de los últimos siglos. Y allí le pregunto, Fray Jodoco, en gran medida, ¿es quien modeló el tipo de alimentos que hasta hoy consumimos? Sabe que esa también es una excelente pregunta. Veo que usted ha investigado muchísimo sobre Jodoco y yo sé una partecita de la historia de él, pero de lo que usted probablemente ha leído, se dará cuenta de que el hecho de llegar a tierras en las cuales recién se empezaba a fundar una ciudad, ¿no? En muchos lugares habían quebradas, otros eran casi potreros, quizás sitios con algunos templos, pero era una configuración completamente diferente. Empezar desde cero y tratar de introducir productos
extranjeros como eran el trigo y la cebada y otras cosas más, y animales como las ovejas, las cabras, los caballos, las vacas, etcétera. Iba de la mano con esos viajes epopeicos de los conquistadores, ¿no? Es el mismo Fray Jodoco, siendo joven, encuentra su vocación en su Flandes originaria, donde él tuvo una vida, digamos, privilegiada porque tuvo la misma educación de un rey, ¿no? Usted ve, no solamente eran amigos con el emperador Carlos V, sino que también parece que había cierto vínculo familiar con él. Entonces jugaban en la infancia con Carlos V. De ahí viene toda esa educación de Jodoco que hacía de todo, pues no solamente desde la parte culinaria, sino agrícola, la parte de la misma cerveza, arquitectura. Él fue parte de los diseñadores del convento de San Francisco, el arte y la cultura. Bueno, era ahora mismo en el siglo XXI, muy poca gente puede reunir todas esas cosas, todas esas cualidades juntas. Entonces Jodoco en el siglo XVI era una persona que tenía una educación superior y tenía también una espiritualidad superior debido a esa propia educación. Se le atribuye incluso la fundación de entidades donde se enseñaba artes y oficios y también donde se educaba a los hijos de quienes formaban parte de los conquistadores. Funda el colegio que hoy se denomina San Andrés y se le atribuye también una condición de propulsor de lo que sería después la Escuela de Arte Quiteño. ¿Usted coincide con ese enfoque? Usted que ha estado allí, donde Fray Jodoco habitó algunos años. Yo, bueno, sí, y mucho más, ¿no? Él trajo el agua desde la Chorrera, desde el Pichincha, trajo el agua para que para que la gente pueda beber el agua fresca de los deshielos del Pichincha en las fuentes que salían en la Plaza de San Francisco. Reproduciendo una vieja costumbre europea también, ¿no? En ese sentido, el agua pública, el grifo público. Así es, así es. Bueno, Jodoco sí, realmente un personaje impresionante, pero la cosa más impresionante para mí desde el punto de vista de la misma cerveza es cómo él se hace traer un equipo de cerveza desde Flandes. Fíjese usted, llegando probablemente hacia Cuba o la actual México, para después atravesar el continente por la parte más estrecha, Panamá, tomar otro buque por el Pacífico hacia el puerto de Paita, que es donde llegaban los buques, y desde Paita a Quito a lomo de mula, con unos tanques enormes de madera y de cobre, pesadísimos. Imagínense, para instalar una cervecería en el medio de la nada, es decir, en el medio de la cordillera de los Andes. Eso tiene un valor, y yo creo que es algo que refleja la casta, la fuerza, el empeño, el empuje de Jodoco. O sea, no se dejaba vencer por nada. No había empresa difícil para él. En principio, su orden lo delega para que vaya a México, ¿no? ¿Por qué después es Quito su destino? ¿Acaso por la presencia de los descendientes de Atahualpa? Se dice que él vino también como maestro de Francisco Atahualpa, uno de los dos hijos que vivían en Quito. Pues yo tengo entendido que a él le designaron que vaya a buscar o a evangelizar en las tierras de Quito, porque ya en México se estaba haciendo un gran trabajo, se evangelizaban miles y miles de indígenas, y Jodoco quería explorar también otras zonas. Estuvo también en la parte sur, donde los cañaris, con los cuales tuvo muy poco éxito, ¿no? Entonces volvió a Quito, donde la gente era más amable.
no quiero decir que los cañaris no hayan sido más amables, pero eran muy aguerridos. Entonces no se dejaron. No fue fácil para él, así que tuvo que volver a Quito para que empiece su misión realmente. Ahora, este hombre importantísimo en la historia de la conquista, finalmente no tiene sus últimos días aquí, debe salir también. ¿Eso equivalía a haber cumplido ya una tarea o por qué se desplaza fuera? Yo pienso que Jodocco no se debe haber sentido feliz y satisfecho de salir de Quito. Si bien es cierto, va y termina sus días, si mal no recuerdo, es en Colombia, ¿no? Sí. En las tierras de Colombia. Pero yo pienso que Jodocco dejó su corazón en Quito. Es un quiteño flamenco, ¿no? Sí, sí. Ese es un buen término para entender quién es Fray Jodocco. Doctor Carvajal, vamos a ver. Cuando ya su investigación se hace pública y se divulga entre la comunidad científica local e internacional, ¿qué produce esto? He visto que en Egipto hubo también, después de su descubrimiento, algún proceso parecido al que había ocurrido acá. Los egipcios lograron también reconocer o descubrir o redescubrir las levaduras de su cerveza antigua. Mire, eso es una cosa que fue muy interesante porque este trabajo por primera vez se presentó en el año 2012 en Guadalajara, en México, porque fui invitado por un grupo de investigadores de las levaduras que se llama la Comisión Internacional para las Levaduras, o por sus siglas en inglés, ICYE, International Commission on Yeast. Para ese momento yo fui invitado para dar una charla sobre la investigación en levaduras en el Ecuador, un país que nunca había pintado en el mapa de las levaduras, jamás había habido investigación en levaduras en el Ecuador hasta el año 2006 cuando empezamos con mi grupo. Y eso nos sirvió para ser invitados y calificados para ser parte de los comisionados representando al Ecuador. Ese fue el inicio de un camino que nos ha llevado por diferentes lugares y nos ha hecho conocer como investigadores y como creadores de nuevos productos a partir de la investigación. En uno de esos encuentros de la International Commission on Yeast, cuando se hablaba de la cerveza de Fray Jodocco, pero más que todo sobre la levadura recuperada para la cerveza, estaba un grupo de alemanes de Weihenstephan, que es la universidad más prestigiosa de cerveza del mundo. ¿Dónde está? Está en Baviera. Baviera. Sí, ajá. En Múnich. Múnich. Entonces, ellos estuvieron ahí y conversaban y se quedaron muy impresionados. Les pareció interesantísimo el tema de tratar de recuperar microorganismos de vasijas y de restos arqueológicos, especialmente asociados a las fermentaciones humanas, y con mucho más, digamos, presupuesto y más acceso, ellos han podido ir a trabajar en lugares donde nosotros no hemos tenido acceso y han podido también recuperar levaduras. Hasta donde conozco también han podido recrear ciertas cervezas, pero no han llegado todavía a una marca comercial como nosotros ya la tenemos. Y quiero decirle que la marca Quito 1566 es una marca de la PUCE y ahora estamos en conversaciones con una cervecería aquí en los Estados Unidos que quiere utilizar la marca y obviamente con toda la historia y la levadura para la producción masiva de cerveza y poder
con esos réditos también sostener las becas de los estudiantes. Entonces, es así como se van abriendo las puertas de un producto del Ecuador que sale gracias a la investigación de una de las universidades más dedicadas a ese tema, la investigación científica que hay en el país. Y creo que irradiar ese conocimiento hacia afuera a través de publicaciones en revistas de alto impacto, a través de conferencias, definitivamente ha creado una línea de investigación que en Israel, en Alemania, en Argentina, también se está empezando a seguir. Qué bien, y ya que citó usted Alemania, los bávaros tienen en toda su provincia un montón de monasterios donde se puede también deleitar quien quiera con esa cerveza que hacen los monjes centenariamente, ¿no? Y que Así ese es. destino turístico igual podría ser potente para nuestra ciudad, para Quito, porque allí donde hizo Fray Jodoco Rique, hoy es básicamente un museo, ya no producen cerveza allí y se vende una cerveza que entiendo la producen fuera del convento. Los sacerdotes franciscanos han desistido de seguir produciendo su cerveza, ¿o qué es lo que acontece? Obviamente los invitados principales siempre a nuestros conversatorios, nuestros cursos y nuestros eventos de divulgación siempre son y van a ser los franciscanos. Pero yo pienso que los tiempos cambian, las ideas cambian y ya no podemos encontrar franciscanos como Fray Jodoco. Son otras las prioridades que tienen ellos, son otras las visiones que tienen ellos y definitivamente, a pesar de que en el convento de San Francisco existe una planta de cerveza moderna que la diseñé, la construí y que está ahí, nadie está utilizándola porque ya no tienen interés en eso. Entonces ellos creo que están mucho más interesados en la educación, en el Colegio San Andrés, tienen otras misiones y definitivamente la cerveza no es una de sus prioridades. Y localmente, ¿cómo los ecuatorianos o quien quiera que esté en este territorio nuestro puede consumir la cerveza 1566? Para este día, 20 de julio, se hace el lanzamiento oficial comercial de la cerveza. Muy pronto estará en las perchas de los supermercados más conocidos del país y también en restaurantes y bares de la ciudad y también de otros lugares del Ecuador. Entonces, esta iniciativa la lleva a cabo el Departamento de Comunicación de la Comunicación Estratégica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y a través de una empresa comercializadora han conseguido que se vaya a poder ubicar esta cerveza para todo el público. Antes, en el momento actual, solamente la comunidad universitaria ha tenido acceso a esta bebida, pero muy pronto va a estar para todos. ¿Y dónde la están produciendo? ¿Dónde tienen la cervecería? Hay una planta cervecera que fue construida con la misma lógica de los cerveceros flamencos del siglo XVI, pero con acero inoxidable, con válvulas de calidad alimenticia, es decir, lo que hubo en ese tiempo, pero traído al tiempo actual y con todas las facilidades técnicas modernas para que se garantice la higiene del producto y la calidad, la inocuidad, que es lo que se requiere para el consumidor. Esta es una planta cervecera que está ubicada en el Valle de los Chillos. Y nuevamente fui yo el que diseñó esta planta para que se pueda hacer la cerveza de Quito. Muy bien, doctor Carvajal, el futuro inmediato suyo como investigador científico seguirá siendo en Estados Unidos. Por el momento sí, nosotros estamos ahora desarrollando
nuevos proyectos sobre emprendimiento tecnológico. Soy el fundador de la carrera que se llama, hay un grupo de carreras, de 6 carreras en la Universidad Católica, que son las carreras innovadoras, y yo soy el fundador de la bioingeniería, que persigue formar científicos empresarios o empresarios científicos, que es, digamos, el eslabón que le hace falta a la investigación, porque ya sabemos que tenemos una biodiversidad maravillosa y que es increíble e infinita, pero no sabemos aprovechar las moléculas, los productos que tiene esa biodiversidad. Entonces la bioingeniería va hacia eso, hacia el desarrollo de nuevos productos y a través de eso al establecimiento de nuevas empresas de base tecnológica. Y la empresa de base tecnológica en la que yo estoy en este momento es el modelo para ese tipo de nuevos negocios que en unos 5 años probablemente vamos a poder ya ver desde el Ecuador. Y en esos modelos se observa también la soberanía de nuestro país, logrando que lo que genera nuestra tierra sea también de beneficio para los propios pobladores de este territorio. Sí, por supuesto, a través de la educación, que es la herramienta más poderosa, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta una cosa, que yo tengo más de 30 años como emprendedor y de verdad que en Ecuador es muy complicado sacar adelante negocios de alta tecnología porque falta muchísimo lo que se conoce como el ecosistema de emprendimiento e innovación. Si no se genera un ecosistema en el cual las empresas sean interdependientes y se formen verdaderas redes de empresas que se potencien unas a otras, el hacer una empresa aislada es un trabajo destinado al fracaso en altas proporciones. Por eso, si no tenemos el ecosistema de innovación y emprendimiento en el Ecuador desarrollado a esos niveles, hay que buscarlo afuera. Pero nuestra estrategia manda un flujo de ingresos a través de las patentes que generamos con nuestra investigación. Las patentes son protegidas mundialmente y corresponden y pertenecen a los investigadores y sobre todo a la Universidad Católica. Entonces, licenciando esas patentes, desarrollando la tecnología afuera, contactándonos con ese mundo que es el emprendimiento y la innovación en países desarrollados, nosotros tenemos una oportunidad. Muy bien. ¿Se está invirtiendo lo necesario en Ecuador en investigación o no? Nunca va a ser una inversión la que se necesita. Y también hay que decirlo, la investigación por investigación es muy importante, pero no está generando riqueza para el país. Y ahí viene nuevamente la idea de que falta el eslabón que una ese conocimiento de la investigación fundamental de nuestra biodiversidad con las empresas que van a dar realmente el dinero y que van a ayudar a proteger esa naturaleza que tanto queremos proteger, pero que sin recursos es también muy difícil proteger. Es el doctor Javier Carvajal, este docente universitario, investigador, que nos comparte hoy esta gratísima experiencia, el haber descubierto aquellas levaduras con las cuales se hacía la cerveza de Fray Joroco Rique y que además con ese proceso, con esa metodología de investigación es posible incluso salvar órganos, salvar vidas, restituir la salud. Muchas gracias, doctor Carvajal, nos encantó charlar con usted. Muchísimas gracias, Rodolfo, qué placer estar en su programa y gracias a toda su audiencia también. Y les mandamos a ustedes, amigas y amigos, un gran abrazo. Gracias también por compartir, por seguirnos semana a semana a través de Radio La Red 102.1 FM y también por seguirnos en las redes sociales de Hablemos de Quito con Rodolfo Muñoz. Un gran abrazo, cuídense, hasta pronto.